Hola comunidad Relatos de la Noche. Sigo este canal desde sus inicios, cuando contaban creepypastas y nos hacían esperar meses para el siguiente capítulo. Desde hace mucho tiempo he querido compartir esta historia, especialmente desde la primera vez que escuché un relato sobre doppelgangers, pero fue hasta ahora. Al escuchar el primer relato del episodio, participé en un exorcismo por accidente, que finalmente me animé a hacerlo. Y es que mi experiencia es muy similar. Desde que era niña tuve muchos encuentros paranormales. De hecho, forman parte de mis primeras memorias. Era muy pequeña, pero aún así sabía que esas figuras no deberían estar ahí. No siempre sentía miedo, pero aún así iba a la habitación de mis papás. Despertaba con cuidado a mi mamá y le decía cosas como: «Hay una niña en mi cuarto», o «Hay un señor extraño en la cocina». Su respuesta siempre era la misma: «Es tu imaginación, mi amor. Vete a dormir». Y crecí creyendo eso, que todo era solo mi imaginación. Incluso cuando, al volver a mi habitación en la oscuridad, el señor en la cocina seguía ahí. Una noche me desperté y fui al baño. Justo frente a esa puerta está el comedor, y a un lado de este hay un arco que da a un pasillo, al final del cual se encuentra la habitación de mis padres. Era muy común que mi mamá se despertara al oírnos entrar al baño, ya que la puerta suele hacer mucho ruido. Por eso no era raro que al salir, lo primero que viera fuera mi mamá, recargada con un brazo en la silla del comedor, esperando su turno para entrar. Pero esta vez fue distinto. Cuando abrí la puerta, la vi. Era mi mamá, con su bata blanca, de esas que venden en todas las playas, con estampados de animales marinos y el nombre de un sitio turístico. Llevaba el cabello recogido en un moño alto, como siempre, porque siempre tiene calor. Se veía exactamente como mi mamá, pero no era ella. Cuando la vi me quedé paralizada. No hizo ningún sonido ni volteó hacia mí. Su postura me inquietaba. Estaba ligeramente inclinada, con el cuello en un ángulo extraño y un hombro más elevado que el otro. No podía ver su rostro. Se me erizaron los vellos de la nuca. Sentí un miedo inexplicable. Solo pude susurrar: «Mamá». Apenas pronuncié esas palabras, aquella cosa comenzó a moverse hacia mí. Sus movimientos eran antinaturales. Mi cuerpo al fin reaccionó. Eché a correr. Entré a mi habitación y aseguré la puerta con llave. Brinqué a mi cama y me cubrí con las cobijas. Jamás, comunidad, jamás había sentido un miedo así. Era como si todo el cuerpo me gritara que estaba en peligro de muerte. Esa fue la primera y la última vez que la vi. Debía tener unos 8 años. Nunca se lo conté a nadie. De hecho, pasaron muchos años hasta que un día le conté la historia a mi hermana mayor, y ella se quedó boquiabierta. Me juró que le había pasado lo mismo, en las mismas circunstancias, saliendo del baño en la madrugada. La vio. Sintió el mismo miedo paralizante y, al igual que yo, solo pudo correr, esconderse bajo las sábanas. Tiempo después, durante una visita a la casa de mis papás, decidimos preguntarles a nuestros 2 hermanos menores si habían vivido algo similar alguna vez. Resultó que su experiencia fue todavía peor. Ellos la vieron más de una vez. Aquella cosa se paraba en la puerta de su habitación, solo para verlos. Nunca entraba, nunca hacía ni decía nada, solo se quedaba ahí, inmóvil. Y después de un rato que parecía una eternidad, se alejaba con esos pasos antinaturales. Jamás supimos de qué se trataba, qué era o qué quería. Un día simplemente se dejó de aparecer. De alguna forma, el saber que no solo a nosotros nos ha pasado nos da cierta sensación de tranquilidad, pero al mismo tiempo nos confunde. ¿Qué son esas cosas? ¿Cuál es su propósito? ¿Ustedes qué opinan?
Muy buenas noches, comunidad. Gracias por estar de nueva cuenta escuchando una nueva edición de Relatos de la Noche, de este programa, de este podcast que se alimenta de las historias que se cuentan en confianza, en pequeñas reuniones. De eso que solo te atreves a compartir con tus mejores amigos, con quien sabes que no te va a juzgar, con quien no creerá que estás loco o loca por ver lo que nadie más puede ver. Le agradecemos a Xochitl, quien compartió la historia con que iniciamos este episodio, y te invitamos a que además de escuchar el programa de esta noche, recuerdes que siempre lo puedes compartir con alguien que sabes que tiene una historia por contar. No te imaginas de verdad lo que ayuda al programa, ya que sigan llegando cada vez más y más impactantes historias. Es momento de apagar la luz, de dejarse llevar, porque ya no hay vuelta atrás. Estás escuchando Relatos de la Noche. Aquí en el barrio nos conocemos todos. Hasta los ladroncillos de Pokémon te los tenemos bien ubicados, y nunca o casi nunca llegan a robar aquí. Siempre bajan a la colonia contigua a hacer sus cosas. Dicen que es lo justo, porque ellos tienen más, porque aquí nadie tiene mucho, ni la gente que ha trabajado toda su vida. Miren, yo no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué piensan así. Y el barrio termina siendo muy tranquilo, como les digo. El día que viene el tianguis, el mercado que se pone en la calle, se llena de ruido, de voces, pero por lo regular aquí hay un silencio tranquilo casi todo el tiempo, a todas horas. Esa tranquilidad es la que ha hecho que muchas familias sigan aquí, como la nuestra. Cuando mi mamá se murió, su familia nos quería cerca de ellos, no acá donde no nos podían ni venir a visitar, porque aquí es un lugar bravo para la gente que no se conoce, para la gente que viene de fuera. Por eso nunca intentaron venir, y por eso nos ofrecieron una casa que había sido de mis abuelos, que les tocaba a los 4 hijos, pero que en ese momento le ofrecieron a mi papá, para nosotros. Pero no quisimos, la verdad. Este es nuestro hogar. Por eso se siente tan feo cuando algo lo toca, cuando algo destruye la tranquilidad que tenemos, cuando pasan cosas que lo cambian para siempre, que le matan una parte suya. Desde aquí, desde muchas calles, se ve la ciudad, gran parte de ella. Esa ciudad allá abajo, salvaje, violenta. Yo nunca creí envidiarla. Como les digo, aquí nos conocemos todos. Por eso, Sandro, el protagonista de esta historia, ya era una parte de nuestra comunidad. Cuando yo era niño, él ya parecía uno de esos loquitos que solo andan vagando por las calles, pero trabajaba en el taller de don Ernesto. Ahí andaba pasando las herramientas, limpiando, barriendo, cuidando los carros, todo lo que podía ayudar con su poca comunicación. Lamentablemente, cuando don Ernesto se enfermó y se lo llevaron sus hijos de aquí, cerraron ese taller para siempre. Y Sandro se quedó afuera, regresando, sin saber qué hacer, sin saber qué había pasado. Y ahí fue cuando todo cambió para él, cuando se le acabó la poca cordura que tenía. Su ropa, la misma de siempre, se fue haciendo cada vez más sucia, más vieja. Aunque la gente lo ayudaba y alguna vez alguien le prestó un cuarto para dormir, él se pasaba los días sentado en la entrada de lo que alguna vez fue el taller, y ya por la noche se iba a meter a un terreno baldío, donde acomodó algunas cajas y algunas maderas para dormir. Mi hermano menor, el Richie, por ejemplo, solo conoció a Sandro así, como el señor loco que vive en el baldío. A él le daba mucho miedo porque nunca lo llegó a ver trabajar, convivir, echar relajo con los demás en el taller. Pobre Sandro, tuvo una vida muy triste, pero nadie de verdad se imaginaría que iba a terminar así. Porque en esta historia, nada mejora. Todo se va poniendo peor y peor y peor. Porque, por supuesto que si les digo todo esto es porque hay algo muy extraño que pasó. Algo de lo que muchos por aquí fuimos testigos.
porque aquí se apareció algo muy feo. Una vez a Sandro casi se le quema todo el baldío. Quién sabe qué prendió una noche de frío y se le quemó la casita de madera y cartón que había armado entre los matorrales. Bueno, casita es mucho decir, la verdad. Solo montaba una tabla que sirviera de techo e iba apilando algunas más para formar paredes. Conforme avanzaba el frío le iba agregando capas y capas, y ya cuando hacía calor las quitaba. Pero esa noche yo creo que no fueron suficientes las capas, ni las cobijas que le daba la gente, y prendió ahí cerca de su casita una fogata que se descontroló. Por suerte, entre todos los vecinos logramos apagarlo antes de que llegaran los bomberos. Ellos lo único que hicieron fue sacar algunas de las tablas que habían quedado a medio quemar, y de alguna forma, ahí, con esas tablas fue que empezó todo. Una de ellas, una tabla grande que dejaron recargada en el cerco del terreno vecino, tenía una marca hecha por el fuego. Y sí, a ver, yo he visto programas donde la gente ve manchas en una tortilla o en una mancha de humedad y luego piensan que es la Virgen porque desean con todas sus fuerzas que sí sea. Pero les juro que esa tabla parecía realmente milagrosa, como si un artista hubiera dibujado con cenizas en ella. La silueta de la Virgen estaba perfectamente delineada y había 2 trazos claros del color de la madera que la terminaban de dibujar. Uno que parecía ser de sus manos rezando en medio del pecho, el otro parecía delinear su manto cayendo alrededor de su cara. Solo eso se necesitaba para que por la mañana se hubiera llenado de señoras, creyentes o no, curiosas, rodeando aquella tabla por la que ya se estaba peleando Sandro, que lo único que quería era volver a construir su refugio en otro rincón del mismo terreno. Hasta trajeron al cura para que la viera, para que certificara el milagro. Pero nuestro párroco era uno muy joven, de esos que buscan que la gente ya no caiga tan fácil por este tipo de creencias, a veces de engaños. Regañó a las señoras. Les dijo que eso se llama pareidolia, que no fueran crédulas y que mejor regresaran a la iglesia. Que bien que se había dado cuenta que muchas de esas tenían meses sin ir a misa, que si querían congraciarse con la Virgen, en lugar de andar adorando una tabla, mejor soltaran a los perros que tenían amarrados en el frío. Él le regresó la tabla al pobre de Sandro, que luego corrió con ella al fondo del terreno, y San se acabó. No se volvió a hablar de la tabla, ni de la Virgen de las Cenizas. Y el pobre Sandro armó su casita, pero no sé si por el miedo a que le robaran la tabla, ya casi no salía. Ya no se iba a sentar por las tardes frente al taller abandonado de don Ernesto. Siempre estaba ahí, en el baldío, todo el día. Yo una vez escuché hablar a los raterillos frente a la tienda. Decían que Sandro se había conseguido una novia, que lo habían escuchado hablar con alguien, que una voz de mujer salía de la casa en el baldío. Yo lo había dejado de ver por esos días. Llegaba tarde de la escuela y no pasaba por ahí, por esa calle. Esta quedaba camino a las canchas donde jugaba fútbol, pero me había tenido que despedir de esos juegos por el horario que me pusieron. El único que seguía yendo a las canchas era Richie, mi hermano, que se iba a jugar. Pero la mera verdad no era un tema tan interesante o que trajera en la cabeza. No se me ocurrió preguntarle, hasta esa noche. Me acuerdo que llegué a la casa extremadamente cansado, y más tarde que de costumbre. Cuando me estaba quitando los zapatos para acostarme en el sillón a ver la tele, mi papá salió de la cocina y me dijo que Richie no había llegado, que andaba todavía en las canchas, que tenía que haber llegado hacía una hora. Me dijo que fuera a ver qué andaba haciendo, que lo regañara por tardarse. Como les dije, la zona era muy tranquila y nos conocíamos. Nadie le iba a dar un vicio a mi hermano, de 9 años, pero aún así ya era muy tarde. El Richie era muy bueno para jugar fútbol, demasiado bueno. Por eso no era raro que en las canchas se juntara con muchachos 2, 3 o hasta 4 años más grandes. Me volví a poner los zapatos, la chamarra y salí para ir a buscarlo. Afuera ya hacía mucho frío. Me preparé mentalmente para ir a buscarlo, para batallar, para regañarlo. Pero lo encontré allá afuera, en la calle, muy cerca de nuestra casa.
escondido entre los carros estacionados con 2 niños más, uno más chico y uno de unos 12 o 13 años. El más grande estaba llorando a mares. Les pregunté qué había pasado y me miraron con desconfianza. Estábamos en esa etapa de nuestra relación en la que sabía que mi hermano confiaba más en sus amigos que en mí. Creo que pasa con todos los hermanos en algún momento. Le insistí para que me dijera, y fue el niño más chiquito el que comenzó. Vimos algo bien raro con el Sandro, allí en su terreno, me dijo. Les dije que no lo anduvieran molestando, que bastante tenía ya el pobre con vivir ahí. Pero Richie me dijo que no, que yo no entendía, que ellos no habían hecho nada. Me dijo que cuando venían caminando de las canchas, vieron cómo Sandro salía corriendo de su terreno a la calle, como si escapara aterrado de algo, y luego se paró en seco, confundido. Después caminó de regreso hacia su baldío, mirando algo, como si alguien le hablara e hiciera caso. Dijeron que asintió con la cabeza y caminó tranquilo. Mi hermano y sus amigos siguieron caminando, pensando que no pasaba de ser un ataque de locura más, de esos que tenía tanto Sandro últimamente. Cuando pasaron frente a ese baldío, en completa oscuridad, vieron que Sandro iba caminando con alguien. Vieron que alguien lo llevaba hacia lo más profundo de ese terreno, tomándolo de la espalda, con el brazo, como si lo impulsara paso a paso. Dicen que era una figura más alta que él, toda de negro, como si llevara un velo de los pies a la cabeza. Era la Virgen de las Cenizas, dijo el niño chaparrito casi sin voz. Yo le dije que no fuera tonto, que no había escuchado lo que dijo el padre, que no anduvieran creyendo cualquier fantasía. Entonces habló el muchacho más grande, que apenas estaba dejando de llorar. Te lo juro que sí era. Yo me regresé. Cuando ya habíamos pasado por ahí, no sé por qué, pero me regresé. Me dieron muchas ganas de verlo. Estos 2 se quedaron esperándome en la esquina, y yo caminé despacio hasta el baldío del Sandro. Me asomé entre los matorrales. Vi que Sandro estaba de rodillas, y la Virgen de las Cenizas estaba parada frente a él. Te lo juro por mi mamá que tenía cara de calavera. Te juro que no estaba tocando el suelo. La voz con la que me lo dijo, la cara del pobre muchacho me hicieron creerle. Los ojos de miedo, esos ojos como de un niño al que dejaron solo en el desierto. Era muy difícil no creerles. Pero yo intenté calmarlos. Intenté decirles que todo estaba bien, que todo estaría bien, que seguro que había una forma de explicarlo, aunque yo en ese momento no la encontraba. Así que nos fuimos caminando para distraerlos. Los acompañamos a sus casas, y luego yo regresé con Richie y le advertí que lo iban a regañar de todas formas. Le dije que se inventara otra cosa, porque eso de la Virgen de las Cenizas no lo iba a creer mi papá. Pero cuando llegamos a la casa, no lo vimos por ningún lado. No estaba mi papá. Solo la puerta abierta, la de la calle y la de la casa. Y antes de que pudiéramos preguntarnos dónde estaba, escuchamos gritos, ladridos de perros, un escándalo a lo lejos, y luego al señor de enfrente salir corriendo de su casa con un balde de agua. Le dijo a su nieto que se quedara ahí, y él se quedó paradito en la puerta. Me acerqué a preguntarle a dónde se había ido su abuelito. «Se está quemando el Sandro», dijo. «El baldío», pensé. Ese maldito lugar lleno de basura y de todo lo que metía el pobre de Sandro para refugiarse siempre había sido una bomba de tiempo. Yo sabía que en cualquier momento se iba a prender otra vez. Le dije lo más tranquilo que podía a mi hermano que me dejara ir a ayudar, que seguro otra vez lo iban a controlar antes de que llegaran los bomberos, pero que de todas formas iba a ir para evitar que mi papá se acercara demasiado al fuego. Y mi hermano, Richie,
Me miraba con los ojos a punto de llorar, como si supiera algo que yo no. Caminé apresurado hacia el baldío de Sandro, pero poco a poco los gritos de la gente se volvían peores y más cercanos. Vecinos y vecinos salían corriendo desesperados hacia allá. Empecé a correr también. Primero al paso de los vecinos, luego más rápido que todos. Parecía que algo terrible estaba ocurriendo. Sabía que tenía que encontrar a mi papá. El baldío de Sandro parecía el infierno. No sé cómo. No sé qué se prendió, pero las llamas medían metros de altura. Ya se habían empezado a pasar a las casas de al lado, que era lo que la gente estaba intentando apagar. Al llegar me encontré a mi papá en el suelo. Lo estaban atendiendo. Le estaban curando las manos. Las tenía muy quemadas. No tenía cejas. Parecía que le habían quemado todos los vellos de la cara. Había otros vecinos en peores condiciones y le pregunté qué había pasado. Me dijo que se preocupó mucho porque no llegábamos, que salió a buscarnos, caminando rumbo a las canchas. Cuando apenas se iba acercando al baldío, escuchó los gritos de la gente, intentando salvar a Sandro. Había prendido toda su casita, todo alrededor. Todo lo había llenado de combustible que le sacó a un carro de la calle. Lo prendió todo en el terreno y se hincó. Cuando todo estaba en llamas, mi papá y otros vecinos intentaron acercarse. Intentaron llegar a él, a Sandro, pero el dolor los hizo retroceder. Los gritos de las vecinas al ver a Sandro en llamas, sin inmutarse, ahí quemándose por completo. Los gritos se quedaron grabados de tal manera en el lugar que creo que aún se siguen escuchando hoy. Sandro se quemó sin inmutarse, sin gritar, como si no le doliera, o como si no pudiera sentirlo, o como si no pudiera moverse. Los bomberos llegaron al menos justo a tiempo para que el incendio ya no se propagara a las casas de al lado. Yo nunca le dije a mi papá lo que había visto mi hermano esa noche más temprano. Tampoco creo que él vaya a decírselo. Y es que si algo se nos murió en el barrio esa noche, algo también se murió en mi hermano, que desde ese día se volvió súper callado, que desde ese día casi no sale de su cuarto. Y a mi hermano nunca le he dicho lo siguiente: lo que vio mi papá, lo que vieron los que llegaron primero, una silueta de negro en el fuego, parada frente a Sandro, frente a ese cuerpo que permaneció hincado hasta que prácticamente se consumió. Nadie sabe de quién es ese terreno, pero nadie se lo quiere apropiar. De hecho, lo cerraron con una barda que fueron construyendo poco a poco entre los vecinos. Ese baldío no tiene entrada. Está oculto. Todos caminan frente a él mirando a otro lado, como si quisieran olvidar lo que sucedió ahí, lo que se murió del barrio. Gracias por continuar aquí. Te recuerdo que son pocos los que logran terminar un episodio sin tener que desconectarse y esperar a que sea de día. ¿Tú cuándo nos escuchas? Si eres de los que se atreven a hacerlo por la noche, déjanos un comentario y de paso cuéntanos si alguna vez ha cambiado el ambiente en tu casa, en tu trabajo, en tu camino a tu hogar, por escuchar relatos de la noche. Y por cierto, nos vamos a ver otra vez muy pronto en 2 ferias de libro ya confirmadas para seguir firmando y para darles una sorpresa muy especial. Estén pendientes a las redes de Relatos de la Noche para que sepan de qué ferias estoy hablando, en qué ciudades y cuándo vamos a estar por allá. Mientras tanto, ya no les detengo más, vámonos con una historia más porque
Aún quedan apariciones espectrales, sonidos misteriosos, leyendas locales, preguntas que no se podrán responder sin asomarnos a la posibilidad de que lo paranormal es real. Aún quedan relatos esta noche. Cada vez que lo recuerdo, la misma pregunta se me viene a la mente. ¿Qué era aquello que vi en el desierto esa noche? Les voy a hablar de lo que pasó en diciembre de 2019, cuando tuve lo que fue mi última práctica de campo de la carrera de geología. El destino era un lugar apartado antes de llegar a Ures, Sonora, un terreno enorme, propiedad de un ganadero que solía prestar sus tierras para este tipo de actividades. El lugar estaba literalmente en medio de la nada. Para que se den una idea, para llegar ahí, una vez saliéndonos de la carretera, era necesario recorrer un camino de terracería durante unos 45 minutos. Y bueno, el paisaje era el clásico semidesierto sonorense. Cerros áridos, extensos campos con matorrales y pocos árboles como mezquites y palo fierro, que se agrupaban principalmente cerca de los arroyos secos. Fue precisamente junto a uno de estos arroyos donde instalamos nuestro campamento. Éramos 30 estudiantes, divididos en equipos de 5, cada uno con un área asignada de varios kilómetros cuadrados. Esto significaba que durante el día rara vez nos cruzábamos con los compañeros de otros equipos. El primer día ocurrió algo que en su momento pasó desapercibido, pero ahora entiendo que no debió ser así. Mis compañeros y yo estábamos subiendo un pequeño cerro, cuando unos vaqueros pasaron cerca, arreando vacas con un par de perros. Era mediodía, y aunque era diciembre, el sol quemaba sin piedad. Uno de mis compañeros de equipo dijo que necesitaba subir un poco más para orinar. Se alejó del grupo y regresó al poco rato con una expresión algo extraña. No sé si de miedo, pero sí muy confundida. Nos contó que mientras estaba ahí, vio algo moverse entre la maleza. Unas patas blancas, largas, muy altas, que cruzaron rápidamente frente a él, más rápido de lo que haría una vaca. A lo mejor era uno de los perros de los vaqueros, dijo él mismo, tratando de restarle importancia, y el comentario se quedó ahí. Nadie le dio mucha importancia y seguimos con nuestras actividades. 4 días después, el campamento ya era una rutina. Despertar al amanecer, caminar bajo el sol abrasador, tomar notas, muestras y regresar por la tarde para descansar junto a la fogata. Aquella noche, ya cansado y cubierto de tierra tras días sin bañarme, me acuerdo que estaba sentado junto a la fogata de otro equipo. Estaba platicando con un compañero, aunque más que platicar, estábamos murmurando cosas sin importancia, mientras el cansancio nos vencía poco a poco. Muchas veces nos quedábamos dormidos así. En algún momento, mi mirada se perdió en el horizonte. Observaba el cerro que teníamos justo enfrente. Su silueta apenas se distinguía contra el cielo nocturno. Más cerca de nosotros estaba el arroyo seco, con su vegetación densa y oscura. Fue ahí cuando lo vi. 2 patas blancas, largas, similares a las patas traseras de una vaca, pero mucho, mucho más altas. Se movieron con zancadas largas, ágiles, muy rápidas, y desaparecieron en cuestión de segundos detrás de la vegetación. El movimiento fue de norte a sur. Parpadeé aturdido, y casi de inmediato le pregunté a mi compañero: ¿tú también viste eso? Pero él nunca había mirado en esa dirección. Entonces se acercó mi compañero de equipo, el que había visto las patas el primer día, y cuando le conté lo que había visto, hizo un gesto de asombro. «Ey, eso mismo vi el primer día, pero las matas no me dejaron ver bien». El ambiente se murió por completo. Nadie dijo mucho después de eso. Lo más extraño es que poco después los coyotes comenzaron a aullar. Primero fueron aullidos dispersos,
como si estuvieran comunicándose entre ellos. Pero esos aullidos venían justo de la dirección en la que había visto correr esas patas. Y luego, los aullidos se convirtieron en gruñidos. Era como si los coyotes estuvieran peleando, como si algo los hubiera alterado mucho. No sé cómo decirlo, porque no es lógico, porque solo es una corazonada, pero al escucharlos, algo me hizo entender que los coyotes no estaban peleando entre ellos. Siempre he buscado explicaciones lógicas cuando me llega a pasar algo extraño. Por eso de esta vez pienso que a lo mejor era una vaca perdida en la noche. Aunque las patas eran muy altas. O tal vez, aunque muy improbable, era un avestruz que se escapó de algún rancho cercano donde sé que las tienen. Pero da igual porque en el fondo sé que las avestruces no tienen las patas así. Pero no importa cuánto lo piense. No importa cuántas veces repita la escena en mi cabeza. No puedo ignorar lo que vi. Esa cosa se movía en dos patas y era alta. Lo suficiente para que la poca luz que alcanzaba a filtrarse entre la vegetación iluminara apenas sus muslos, pero no más arriba. Solo lo suficiente para que únicamente pudiéramos ver esas piernas. Después de 10 días de campo no volvió a pasar nada raro, y al terminar la práctica y llegar a mi casa, noté que lo que había visto se desvanecía día con día, iba desapareciendo de mi memoria. Por eso decidí dibujar lo que vi, y voy a adjuntar mi dibujo, por si desean incluirlo. Como sea, si alguna vez tienen que hacer una práctica de campo, sea donde sea, nunca se separen de su grupo y eviten tener que salir a hacer sus necesidades muy lejos del campamento cuando todos ya estén dormidos. Créanme, será mejor así. Muchas gracias por escuchar, comunidad. Tengan muy buenas noches y espero de todo corazón que no sean ustedes los siguientes protagonistas de relatos de la noche.